Hola y bienvenido a un vídeo en el que voy a estar analizando, bueno, no lo voy a analizar muy en profundidad, pero simplemente voy a hacer como una especie de tutorial de Python, de, de Python para Data Science, enfocado en Data Science. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser importar unas librerías importantes como son Pandas, vamos a importar también NumPy, vamos a importar librerías que nos van a permitir hacer representaciones gráficas como son Matplotlib y como también son Seaborn. Y vamos a ponerle, en Seaborn podemos poner sns.setStyle. Le ponemos un dark grid. Esto es para que las representaciones gráficas cuando aparezcan, pues aparezcan con un grid que sea un poquito más oscuro y queden un poco más bonitas en mi opinión. Después cuando hagamos algunas, pues verás cómo queda. Vamos a ejecutar esta celda. Vamos a escoger primero, claro, tenemos que escoger el Jupyter kernel, el kernel que tenemos activado. Y escogemos este de aquí que tengo aquí en mi ordenador. Vale, entonces ya tenemos las librerías más importantes de ciencia de datos. Pandas es la librería por excelencia. Yo lo llamo el Excel de Python, básicamente. Nos permite manejar tablas, como si fuesen tablas de Excel, de una forma muchísimo más eficiente, en mi opinión, que en Excel. NumPy es para hacer operaciones con vectores y con matrices, y como ya dije antes, pues estas dos son para representaciones gráficas. Pero claro, ¿qué datos vamos a estar analizando? Pues vamos a coger esos datos. Vamos a coger esos datos y los vamos a guardar en la variable df. Se usa normalmente este nombre porque es corto y porque significa data frame, básicamente. Entonces, con pandas, vamos a poner pd de pandas, vamos a leer read csv, vamos a leer un archivo csv que se llama, creo que se llama turistas.csv. Aquí lo tenemos. Bueno, por cierto, este archivo csv pues lo tengo aquí en la misma carpeta y por eso puedo escribir directamente esto de aquí. En tu caso, si no lo tuvieses en esta carpeta, pues tendrías que ir a la carpeta donde está y copiar el path. Copias el path y pegas ese path aquí y ya lo puedes leer perfectamente. Entonces vamos a leerlo y vamos a ver las 5 primeras. Bueno, vamos a verlo entero. Vamos a ver qué nos devuelve Python. Pues aquí tenemos. Como ves, es un conjunto de datos bastante sencillo. Nos dice la fecha con el año, el mes y el día. Es año, mes, día. Después tenemos una columna que solo nos dice el mes, otra columna que nos dice el año. Fíjate que es un conjunto de datos que va de forma mensual. Empieza en el mes 1, después mes 2, mes 3 y así sucesivamente. Otra columna, el año, como ya dije. El semestre, en plan, si está entre el mes 1 y el mes 6, pues es el primer semestre. Y si está entre el mes 6 y el mes 12, pues es el segundo semestre. Y después tenemos otra columna que nos dice la comunidad autónoma en la que estamos. Tenemos Andalucía por aquí. Después tenemos aquí otra cosa que pone otras comunidades autónomas. Tenemos que estudiar un poquito más esta columna de aquí para ver qué tenemos ahí dentro. Y la última columna, pues, que igual es la más importante, nos dice el número de turistas. Por ejemplo, en Andalucía, en enero de 2016, pues hubo este número de turistas. Así de sencillo. Y así para todo el data frame. Vamos a coger esta columna de aquí, la columna fecha, y la vamos a meter, fíjate, estos números de aquí son el índice de nuestro data frame, pues vamos a coger esta columna fecha y la vamos a poner en el índice. ¿Cómo hacemos para que fecha sea el índice? Bueno, pues a nuestro data frame lo que hacemos es un set index, y dentro de este set index ponemos la columna que queremos poner como index. En este caso es la columna fecha. Y ahora si volvemos a ejecutar esto, vemos que ahora el index pues nos aparece aquí y es la fecha. ¿Por qué pongo aquí la fecha de índice? Bueno, pues porque esto tiene algunas propiedades que a lo mejor vemos más adelante o a lo mejor... Bueno, no, en este caso no lo vamos a ver porque es un vídeo más cortito, pero tiene ciertas propiedades que son interesantes tener siempre la fecha en el índice y por eso lo pongo ahí, pero no lo vamos a usar. Ahora vamos a hacer aquí un head. Bueno, lo vamos a hacer... Vamos a dejar esto así normal. Vamos a hacer aquí un head. El head nos dice las 5 primeras filas de nuestro conjunto de datos. Y aquí podemos ponerle un número, por ejemplo 15, y entonces nos va a mostrar las 15 primeras. Fíjate, las 15 primeras es solo de Andalucía en este caso. Vamos a dejarlo con las 5 simplemente. Otra función muy importante para aplicar sobre... Bueno, otro método muy importante para aplicar sobre el conjunto de datos es el método info.
que como su nombre indica, pues nos da información acerca de DataFrame, información muy importante. Mira, nos dice que tenemos 588 entradas, es decir, hay 588 filas. Nos dicen las columnas que tenemos, mes, año, semestre, comunidad autónoma y número de turistas. Nos dice el tipo de variable que tenemos en cada columna. En el mes tenemos enteros, en los años también tenemos enteros, en semestre y comunidad autónoma pues tenemos object, que son básicamente cadenas de texto, es lo mismo que cadenas de texto. Y por último, en número de turistas pues tenemos también enteros. También nos dice cuántos valores no nulos tenemos en cada columna. En este caso tenemos en todas las columnas 588 valores no nulos. Como hay 588 filas, pues podemos concluir que no hay ni un solo valor nulo en nuestro conjunto de datos. Y fíjate, con este simple método ya hemos sacado toda esta información. Para que veas lo sencillo que es programar en Python y manejar datos para usar Python, ¿vale? Vamos a estudiar un poquito ahora la columna comunidad autónoma, que te dije antes que teníamos que estudiar. Entonces vamos a hacer df_cca. Así accedemos a la columna comunidad autónoma. Pero hay un método que me parece muy útil que es valueCounts. Fíjate lo que hace este método. Lo que hace es darnos los diferentes valores que puede tomar la variable comunidad autónoma y nos dice cuántas veces aparece. Pues de Andalucía tenemos 84 filas, de las Islas Baleares tenemos 84 y así con todas. Fíjate, tenemos Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Valencia y Madrid, y después tenemos otras comunidades autónomas metidas todas en el mismo saco. Entonces ahora ya entendemos mejor esto que teníamos aquí, lo de otras comunidades autónomas. Simplemente son el resto de comunidades autónomas y el número de turistas que hubo en el resto de comunidades autónomas, sin contar pues estas que tenemos aquí. Evidentemente, si están estas aquí, pues será porque son las que más número de turistas tendrán en España y por eso el resto las meten aquí. Vale, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, una pregunta interesante sería calcular la suma total de turistas que hay por comunidad autónoma y por año. Para ver esto mejor, pues vamos a hacerlo para una comunidad autónoma, ¿vale? En este caso, la comunidad autónoma va a ser, por ejemplo, la primera, pues Andalucía. Entonces guardamos en CA el parámetro Andalucía, ¿vale? ¿Cómo podemos acceder a los elementos que solo tienen Andalucía? Bueno, pues cogemos nuestro DF y ponemos una máscara. Dentro de estos corchetes vamos a poner una máscara. Vamos a acceder otra vez a DF y vamos a acceder a la columna comunidades autónomas y la vamos a igualar a CA. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Bueno, pues de nuestro conjunto de datos, DF, vamos a coger todas las filas que verifiquen que en la columna CCA pues se va a igualar a CA, que en este caso es igual a Andalucía. Si ejecutamos esto, pues vemos aquí, todo es Andalucía en la comunidad autónoma, ¿vale? Entonces, ahora, ¿cómo podemos calcular la suma total de turistas en el año 2016? Para Andalucía, en este caso. Bueno, pues igual que cogimos solo CA, pues podemos coger también solo el año 2016. Entonces, vamos a coger esto entre paréntesis y vamos a poner I. Fíjate cómo ponemos la I con este símbolo de aquí. Y también se tiene que cumplir que el year es igual a 2016. Entonces estamos haciendo aquí una doble máscara. Primero le decimos al conjunto de datos que coja todos los elementos en que comunidad autónoma es igual a Andalucía, y después le estamos diciendo que además también tienen que verificar qué año es igual a 2016. Y si ejecutamos esta celda, aquí tenemos pues todas las instancias, todas las filas en las que el año es 2016 y en las que la comunidad autónoma es Andalucía. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para calcular el número de turistas totales? Es decir, el número de turistas totales que hubo en el año 2016 en Andalucía. Bueno, pues simplemente tendríamos que sumar el número de turistas que hubo en cada mes. Es decir, tenemos que sumar este número con este número con este número y así todo el rato, ¿no? Bueno, pues vamos a acceder de este conjunto de datos a la variable num turistas. Y aquí tenemos los nums turistas de cada fecha en Andalucía.
en el año 2016. ¿Cómo podemos sumar todo? Pues simplemente hacemos un sum. Aplicamos la función sum a esta serie que tenemos aquí escogida. Ejecutamos y aquí tenemos el número de turistas que hubo en Andalucía en el año 2016. Pero ahora queremos hacer algo más interesante. Queremos coger todo esto para todos los años y para todas las comunidades autónomas y que quede en una tabla bien resumida. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser iniciar un diccionario normal de Python. Las keys de este diccionario van a ser year. Vamos a hacer year. Vamos a poner cca. Vamos a poner también suma total turistas. Aquí es donde vamos a meter las sumas totales de turistas por año y por comunidad autónoma. Y por último vamos a coger también otra variable que es la media mensual de turistas. Es decir, la media mensual de turistas por año y por comunidad autónoma, ¿vale? ¿Qué tenemos en InfoCCA? Bueno, pues es un diccionario simplemente en el que tenemos 4 keys. Tenemos la key year, la key CCA, la key suma total turistas y la key media mensual turistas. Y todas son simplemente listas vacías que vamos a ir rellenando a través de un bucle for. Antes de hacer eso, pues quiero enseñarte otro método, que es simplemente vamos a coger la columna year. Fíjate, en df year pues tenemos la columna year y vamos a darle a unique. Esto nos devuelve los valores únicos de la columna, es decir, aparece el 2016, el 2017 y así hasta el 2022. Son los valores, los años únicos que realmente aparecen en la columna año. Entonces vamos a hacer un bucle for sobre esta serie de aquí, sobre este array que tenemos aquí. Entonces hacemos ahora for year in esto de aquí. Entonces ya tenemos, hacemos un bucle for sobre todos los años. Vamos a hacer lo mismo sobre las comunidades autónomas. Entonces ponemos for comunidad autónoma in, en este caso, dfcca para acceder a la columna de comunidades autónomas, .unique. Es un bucle for anidado, ¿vale? Con este bucle for anidado vamos a hacer un filter df. Vamos a hacer una variable que se llama filter df, que va a ser básicamente el data frame filtrado por año y por comunidad autónoma. Entonces vamos a poner aquí df que verifique que la comunidad autónoma es igual a la comunidad autónoma que tenemos en el bucle for y que también verifique que el año es igual al año que tenemos en el bucle for. Fíjate que en este conjunto de datos tenemos todos los datos referentes a la comunidad autónoma que estemos en el bucle for y al año que estemos también en el bucle for. Y ahora a partir de aquí vamos a ir añadiendo datos a nuestro diccionario de arriba, ¿vale? Entonces, InfoCCA, en year vamos a hacer un append para añadir un elemento a la lista que tenemos en year y vamos a añadirle simplemente el año. En CCA, en comunidad autónoma, pues vamos a añadir la comunidad autónoma en la que estemos en el bucle for. Y ahora viene lo interesante. En suma total turistas vamos a añadir el filter df. En filter df tenemos, recuerda, en filter df tenemos el conjunto de datos que aparece en la comunidad autónoma que tenemos en el bucle for y el año. Entonces podemos acceder aquí a la columna num turistas y podemos hacer el sum que hicimos antes para sumar el número de turistas en dicho año y en esa comunidad autónoma, el número de turistas totales. Y ahora vamos a añadir también la media mensual turistas, filter df, y en este caso vamos a coger otra vez la columna num turistas, pero en vez de poner sum ponemos min, y así nos devuelve la media de turistas que hubo en cada mes. Y ahora vamos a ver qué nos guarda en InfoCCA. Fíjate, tenemos un diccionario que pues no se puede leer muy bien, es muy incómodo leer este diccionario. Pero básicamente tenemos una key que es year y en esa key pues tenemos una lista de todos los años, ¿vale? Después tenemos una key que es comunidad autónoma, que tenemos las diferentes comunidades autónomas. Y por último tenemos la suma total de turistas para cada comunidad autónoma
y la media mensual de turistas también para cada comunidad autónoma. ¿Cómo podemos hacer para que este diccionario pues se lea bien? Pues simplemente lo pasamos para un data frame. Entonces, info cca lo guardamos en un data frame. Y vemos qué es lo que tenemos dentro. Ejecutamos y perfecto. Entonces ya podemos ver que en el año 2016, en Andalucía, la suma total de turistas fue esta. Y la media mensual de turistas para el año 2016 en Andalucía pues fue esta. Como no quiero que me aparezca esto con números flotantes, pues simplemente vamos a poner aquí que nos devuelva un entero. Int. Para que nos devuelva un entero. Ahora ejecutamos y ya aparece mucho más bonito y queda mucho más claro. Entonces, para todos los años, pues tenemos para cada comunidad la suma total de turistas y la media mensual de turistas. Y esto lo hemos conseguido con estas pocas líneas de código. Con estas pocas líneas de código hemos conseguido un montón de información y bien almacenada, bien guardada, ¿no? Vamos a hacer aquí un head para ver qué es lo que tenemos y que no nos ocupe demasiado, ¿vale? ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, te prometí antes que íbamos a hacer gráficos, ¿no? Para ver los gráficos de Seaborn y cómo quedan con el dark grid este que tenemos aquí, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer bar plots, que son gráficos de barras que nos van a mostrar la suma de turistas para cada comunidad autónoma y para cada año, en función del año, ¿no? Entonces, primero vamos a coger aquí info, vamos a guardar en la variable info_year, pues info cca, donde el año, pues sea, por ejemplo, igual a 2016. Entonces, info_year, ¿qué tenemos dentro? Pues tenemos los datos para 2016, es decir, en Andalucía, en 2016, pues esta fue la suma total de turistas. Podemos ordenarlos. Podemos ordenar estos valores poniendo sort values by suma total turistas. Y ponemos un ascending false. ¿Por qué ponemos este ascending false? Pues para que nos aparezca de primero el mayor valor de todos, ¿vale? Entonces ejecutamos esto y ya tenemos cuál fue la comunidad autónoma que tuvo un mayor número de turistas en el año 2016. En este caso fue Cataluña y esta fue la suma total de turistas en Cataluña en 2016. Vale, ahora vamos a hacer un subplot. Fig access plt subplots. Un subplot básicamente es para hacer varias figuras al mismo tiempo. Tenemos que especificarle el número de columnas. Vamos a poner 2 columnas para poner 2 figuras en una sola fila. El número de filas, en este caso que va a ser una, como ya acabo de decir. Vamos a poner también un fix size que nos dice el tamaño de la figura. En este caso voy a poner 13.5 y 4. Les pongo estos números porque ya he probado antes hacer esto y queda bien con 13.5, 4. Y vamos a poner un DPI, que es básicamente la calidad de la imagen. Cuanto mayor sea el número, mayor calidad de la imagen habrá. Vamos a ponerle de 150. Entonces vamos a hacer un SNS barplot. SNS es para acceder a la librería Seaborn. Y vamos a poner en la variable x info_year, pues vamos a poner la suma total de turistas. Y en la variable y vamos a poner info_year, vamos a poner pues las comunidades autónomas, porque queremos que aparezcan las comunidades autónomas para cada barra que aparezca en el barplot. Y tenemos que especificarle al barplot, tenemos que especificarle en qué eje lo vamos a poner de nuestra figura. Entonces ponemos aquí ax es igual a axes 0. Porque axes, esta variable de aquí, es básicamente una lista y el primer elemento de la lista es un eje y el segundo elemento de la lista pues es otro eje de nuestra figura. Vamos a hacer otro barplot que sea igual que este. Vamos a copiarlo de hecho. Pero en vez de que nos aparezca la suma total de turistas, pues que nos aparezca la media mensual de turistas. En el año 2016 en este caso, ¿no? Y ahora vamos a añadirle algunas cosas. Por ejemplo, si accedemos al primer eje, que es donde vamos a poner la suma total de turistas, podemos ponerle un título, set title, y ponemos suma turistas
en el año 2016 en este caso, ¿no? Pues ponemos 2016. También podemos poner en el segundo eje, setTitle, suma. O sea, no, en este caso no es suma turistas, es media mensual. Media mensual turistas 2016. Ejecutamos esto y a ver qué aparece. Y me falta aquí poner el eje, tiene que ser en el 1. Fíjate que me ha puesto las dos barras en el eje 0, porque aquí tenía eje 0 y eje 0. Realmente aquí tendría que haber puesto eje 1. Ejecutamos y aquí está, perfecto. Bueno, perfecto no está, porque fíjate cómo este gráfico de aquí se nos mete en este de aquí. ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues muy simple. Accedemos a Matplotlib y ponemos type layout. Y así va, automáticamente lo va a poner todo perfecto. Y fijaos cómo aquí aparece la suma de turistas de 2016 para Cataluña, para Canarias y para todas las comunidades autónomas, y se puede ver de forma visual cuál es la diferencia que hay entre Cataluña y el resto, por ejemplo. Y también la media mensual de turistas, evidentemente. Si la suma de turistas en Cataluña es mayor que en el resto, pues la media mensual de turistas pues es normal que también sea mayor que en el resto en Cataluña, ¿no? Pero claro, ahora mi pregunta es, ¿podemos hacer esto para todos los años? Es decir, que aparezcan todos los gráficos para todos los años, de forma automática, sin tener que ir escribiendo esto en una celda aparte. Pues evidentemente sí. Para eso tenemos Python, ¿no? Vamos a meter esto para adentro. ¿Vale? Y vamos a hacer, evidentemente, un bucle for. Vamos a ponernos aquí. For year in info cca year.unique. Accedemos a los años con el bucle for. Y ahora tenemos que ir cambiando 2016. Podemos acceder a 2016 a la vez en todas. En mi caso tengo un Mac, entonces tengo que darle a comando D. No sé en vuestro ordenador. Y aquí cambiamos 2016 por la variable year. Y bueno, aquí como es una cadena de texto, pues tengo que ponerle una f-string para que aparezca el año perfecto. Ponemos así y una f-string. ¿Qué más tenemos que cambiar? Pues yo creo que no tenemos que cambiar nada más. Yo creo que esto lo va a hacer todo perfecto ya. Vamos a ejecutar y a ver qué pasa. Ahí tenéis. Suma total de turistas para 2016, media mensual turistas para 2016 con las comunidades autónomas. Aquí tenemos 2017, que vuelve a ganar Cataluña. 2018 vuelve a ser Cataluña y aquí con una diferencia bastante aplastante. Parece que es mayor la diferencia, ¿no? 2019 Cataluña, 2020 Cataluña y aquí 2021 cambia y vuelve y ganan las Islas Baleares en número de turistas. Hubo un cambio ahí en 2021 y en 2022 pues vuelve a ponerse por delante Cataluña. Pero fíjate, de forma sencilla pasamos de tener solo un año a simplemente añadiendo una línea de código. Literalmente solo he añadido esta línea de código y he conseguido la del resto de años, los gráficos del resto de años. Y por cierto, el dark grid que te dije antes, que tenemos aquí, es este gris azul que tenemos aquí con las líneas blancas y todo eso, ¿vale? Si lo quitase, si pusiésemos otra cosa aquí, por ejemplo, podemos poner white a secas. Y entonces si ejecutamos esto, pues nos pone simplemente en blanco por detrás. No nos pone ningún gris y no nos pone azul. Yo creo que me gusta más dark grid, sinceramente. Dark grid. Ahí tenemos. Y bueno, esto es el poder de Python para analizar datos de forma sencilla. Ahora puedes puedes hacer aquí una captura de pantalla de estos gráficos y puedes pegarlos en un PowerPoint o en lo que quieras para hacer una presentación o en un Word, para que veas la sencillez de Python para manejar datos de una forma muy sencilla y eficiente. Espero que te haya servido de algo el vídeo y nos vemos en la próxima.